Buenas tardes, profesor, compañero y compañera. Nosotros vamos a presentar el formalismo ruso. Nuestros integrantes son Javier Alarcón, Celeste Chamorro, Valentina Escobar, Javiera Burgos y Carolina Soto. Ahora, como introducción, podemos decir que el formalismo ruso va a reaccionar inicialmente contra las dos tendencias más representativas de la época y de la crítica literaria del tiempo, que son el positivismo histórico y la crítica impresionista. Esto supone entonces una revitalización, por decirlo así, de la poética y la retórica de las tradiciones clásicas y clasicistas. Va a enfocar su interés en los aspectos formales y se realiza de acuerdo a concepciones retóricas. Entonces podemos decir que es el análisis de la obra que se va a alejar del contexto histórico en la vida del autor para concentrarse en los componentes interiores, es decir, en su forma. Esto quiere decir que el objeto de estudio van a ser propiedades abstractas, es decir, la literaturidad. Cabe mencionar entonces que el formalismo va a surgir de dos grupos diferenciados, los cuales van a ser el Círculo Lingüístico de Moscú, fundado por Jacobson, y el OPAJAS, la Sociedad para el Estudio de la Lengua Poética de Shklovsky. Ahora las etapas del formalismo. La primera etapa formalista va a partir de 1916 a 1920. Esta se va a caracterizar por ser una etapa de enfrentamiento y polémica, recordando que aquí Rusia está pasando por la revolución que se va a dar en 1917. Y es aquí donde se van a dar los primeros estudios sobre la teoría del lenguaje poético. En la época de desarrollo, es en esta época donde va a suceder una ampliación de los temas tratados que pasan de centrarse solo en el significante poético a consideraciones más amplias que van a tener en cuenta la sintaxis y la semántica, y es en esta etapa además donde se consolida la guerra contra el marxismo. Finalmente, tenemos lo que es la etapa final de 1926 a 1930, donde los formalistas van a caer en la necesidad de atender el aspecto exterior de la obra física. Entonces se va a intentar una concepción más dinámica de la literatura que no podrá ser independiente de su contexto. Ahora el formalismo y marxismo. Bien, podemos decir que la finalización del formalismo se da en 1930, cuando Slotsky firmará la disolución del grupo. Pese a que las ideas ya eran reconocidas y seguidas, y luego tras la muerte de Stalin, algunos integrantes publicarán nuevos trabajos sobre ficción narrativa, versificación poética y artística. Los formalistas compararon la lengua cotidiana, es decir, la que nosotros usamos comúnmente, con el uso de la lengua literaria, en donde su uso es diferente en cuanto a su finalidad, ya que la cotidiana tiene una función que es más práctica y comunicativa. En cambio, en la otra nos encontramos con una finalidad más estética, donde importan los sonidos, que suena armoniosa al comunicar, por lo que buscan una poesía donde la palabra es autosuficiente. La literaturidad, en simples palabras, se refiere a lo que hace que una obra sea considerada una obra literaria como tal. Los formalistas plantearon el tema de la literaturidad porque querían promover, mediante la separación de lo propio de la literatura, métodos de análisis que permitieran hacer avanzar la comprensión de este objeto y dejar de lado métodos impropios que no tomaban en consideración la naturaleza de este objeto. Sirve para atraer la atención sobre las estructuras que serían esenciales en obras literarias y en cambio no serían esenciales en otras obras. Es decir, que estudiar un texto como texto literario implica que el analista debería concentrar su atención en el empleo de algunas estrategias verbales. Otro aspecto importante dentro del formalismo ruso es el extrañamiento y la desautomatización, y esto es a partir de cómo nosotros los seres humanos nos acostumbramos, ignoramos, pasamos por alto y automatizamos muchos hechos, situaciones o cosas de nuestra vida cotidiana y que nos hacen perder esa capacidad de asombro. Entonces aquí la obra literaria juega con ese papel fundamental de poder encontrarse en lo no cotidiano. Y aquí el autor va a poder trabajar con el extrañar el lenguaje, hacer del lenguaje algo totalmente extraño para el lector, para que a la hora de encontrarse con él pueda sentir esta sensación de asombro, de extraño, de inesperado, ¿cierto? De como si se encontrara con esta palabra o con esta imagen mental, ¿cierto? Por primera vez. Y es importante recalcar que el autor no hace esto a fin de
a fin de algo subjetivo o algo psicológico. Solamente quiere hacer esto algo estético, ¿cierto? Para que el ser humano pueda interactuar, ¿cierto? De una forma diferente a como lo hace con la vida cotidiana. Por último, encontramos el concepto de función estética. Esta es la función principal en poemas, novelas, obras de teatro y canciones. Tiene lugar cuando el emisor quiere que el receptor centre su atención en la forma del mensaje. En el lenguaje literario, a la finalidad práctica, que es comunicar un mensaje, se le une la finalidad estética, que es la creación de belleza. Esta reside no tanto en el contenido del mensaje mismo como en su representación, esto es decir, en las palabras utilizadas, los recursos retóricos, etc. En definitiva, en la forma en que reviste el mensaje. Los escritores se valen de las palabras, pero también lo hacen los jueces, los periodistas, los científicos, y sin embargo, una fórmula matemática o una sentencia judicial no cumple la función estética del lenguaje, porque en la lengua no literaria importa lo que se dice, mientras que en la lengua literaria importa el cómo se dice. En el lenguaje habitual, las palabras son solo un medio para entenderse emisor y receptor. Como ya habíamos mencionado anteriormente, en el lenguaje literario son un fin en sí misma, y su fin es atraer la atención del lector y su función es la de crear un mundo de belleza que permanezca y perdure durante el tiempo. Es por lo mismo que los escritores se esfuerzan en encontrar las fórmulas que lleven al lector a fijarse en la forma y en el cómo se dice el mensaje, todo con el fin de llamar la atención y producir extrañeza en los lectores. El escritor, por ende, tiene que usar el código de modo extraño o por lo menos diferenciado de su uso normal, llegando a veces a producirse ininteligibilidad. El artificio extrañador es máximo en el caso del verso. El idioma sometido en él a la construcción y exigencias totalmente alejadas del modo de hablar y de escribir cotidianos. Roman Jakobson fue uno de los exponentes del formalismo ruso, donde nos explica que la lengua es un producto de la actividad humana que se utiliza para expresar y comunicar algo. Por esto aporta con las funciones del lenguaje, en donde nos enseña que con esto somos capaces de establecer ya sea lazos sociales, construir realidades, entre otras cosas. Esta también se relaciona con la teoría matemática de la comunicación, con los conceptos como ruido, redundancia, código. Él propone luego formar un modelo de la comunicación, pero lo más importante que nos dejará para luego el análisis que vamos a llevar a cabo es que la comunicación ya no la considera solo una información que se transmite, sino que tiene una intención. Otro de los principales exponentes del formalismo ruso es Víktor Slavsky, que nació en San Petersburgo el 24 de enero de 1893 y se desempeñó como escritor y crítico pamfletista de la Unión Soviética. Una de las razones por las que fue y será más recordado es por ser uno de los principales representantes del formalismo ruso. Su principal aporte a las letras fue la fundación de Lopoyaz, como ya habíamos mencionado anteriormente, el cual consistía en ser un grupo para el estudio del lenguaje poético que fue fundamental a la hora de establecer las bases de lo que más tarde se daría a conocer como formalismo ruso. Este grupo desarrolló teorías y documentos relacionados con la crítica literaria, cuyo objetivo era ordenar la forma en la que se estudiaba e interpretaba los textos con el fin de tener un punto de comparación y de esta manera evitar las críticas absurdas y sin basamentos. Dentro de todo lo expuesto por Slavsky, el concepto de extrañamiento en la literatura es una de sus teorías más llamativas y dentro de las más resaltables. El mismo podría resumirse como la cualidad que posee el arte de dar vida a los objetos y quitándoles su condición de cotidianidad y brindándoles una percepción diferente, desligada al autor y del entorno en el que se encuentran enclavados. Slavsky describe este concepto en sus propias palabras como el propósito del arte es el de impartir la sensación de las cosas como son percibidas y no como son sabidas o concebidas. Dicho de otro modo, el arte presenta los objetos desde otra óptica. De este modo podríamos decir que todo lo que deseamos representar a través de una obra de arte podrá cobrar vida a través de múltiples formas, las que nosotros escojamos, y desde entonces el objeto y representación podrán desligarse completamente de lo que son. Es decir, que lo que de ellos haya existido hasta entonces de concebido deja de ser para cobrar otra forma, en este caso la que el artista ha deseado representar. Otro aspecto importante que resaltó Slavsky fue la desautomatización
que se define como un proceso por el cual el espíritu creador del individuo irrumpe en el lenguaje, rebelándose contra su carácter colectivo y socializado, rompiendo las figuras más importantes. Yuri Tinianov, nacido el 6 de octubre del 1894 y muerto el 20 de diciembre de 1946, fue uno de los principales integrantes del formalismo ruso. Fue escritor, historiador y profesor de Historia de la Literatura Rusa en el Instituto de Historia del Arte de Leningrado entre el 1920 y el 1931. Entre los libros más destacados durante su periodo del formalismo ruso se destacó Dostoyevsky y Gogol del 1921, El problema del lenguaje poético de 1924 y Arcaizantes e innovadores de 1929. En el hecho literario señala la dificultad que conlleva todo intento de aislar la obra literaria. En Sobre la evolución literaria desarrolla la noción de construcción, el carácter descomponible de la obra literaria en unidades y niveles inferiores, y enfatiza el carácter relativo del hecho literario, puesto que en el momento en el que éste deja de ser percibido como tal en una época concreta, para otra época pasará a ser un fenómeno de otro tipo no literario. Por tanto, las formas evolucionan también de manera autónoma. El concepto de historia literaria de Tinianov no implica una continuidad, sino que, por el contrario, la destrucción de lo ya existente para crear algo nuevo a partir de ello. Se trata de un aspecto dialéctico implícito en todo cambio artístico. Boris Eichenbaum nació el 4 de octubre de 1886 y falleció el 2 de noviembre de 1959. Él fue uno de los pilares fundamentales dentro del formalismo ruso y fue un dirigente de los estudios poéticos del lenguaje. En 1925, él escribe la teoría del método formal, en donde abarcó los avances y las evoluciones de los aspectos teóricos formalistas, en donde cada vez más se concretó, ¿cierto?, el objetivo de estudio de ellos. Ahí se menciona que el formalismo ruso busca romper con todos los esquemas y con todos los aspectos subjetivos que existían hasta esa época y buscaban ser del objetivo de estudio algo totalmente concreto y objetivo. Finalmente, los formalistas se concentraban en que su objetivo de estudio sería la literatura, pero más que nada lo que hace que la literatura sea literatura. Uno de los aspectos relevantes es que él menciona la diferencia entre forma y contenido. Aquí él busca que no se concentren tanto en el contenido en sí, sino que la forma también es un determinante para ello. Y la forma puede ser tanto en verso como en prosa, y cada uno de sus aspectos formales, ¿cierto?, forman parte de lo que sería la significación o el contenido que quiere entregar la obra literaria. Él menciona que finalmente existe como esta relación dialéctica entre lo que sería la forma y el sentido, o la forma y el contenido. Para nuestro análisis hemos escogido el cuento Continuidad de los Parques de Julio Cortázar. Hemos escogido este cuento porque, a pesar de que sea corto y tenga una extensión de 1,5 páginas, contiene lo que serían los aspectos fundamentales del análisis formalista, que sería cierto en cuanto a forma. A grandes rasgos el cuento trata, cierto, de una serie de acontecimientos que llevan hacia el asesinato de un hombre, pero es de una forma muy particular porque comienza en la unión de dos mundos, el mundo real en este caso y el mundo de una novela. Entonces llega un momento en donde el relato se fusiona y forman solamente uno. En nuestro análisis hemos decidido dividir en 2 aspectos. El aspecto de contenido, más ligado al tema de cómo está organizado el relato, y el aspecto de análisis del lenguaje, que se refiere más que nada a cómo se embellece, ¿cierto?, y se saca como de esta naturalidad a las palabras comunes y corrientes. En el primer aspecto de contenido podemos ver esta unión, ¿cierto?, o esta relación entre antecedentes que están al principio del relato y los que se encuentran al final. Esto es muy complejo, ¿cierto?, para el lector. Esto lo hace que sea un lector activo, porque hay que hacer como recordar lo que leímos, ¿cierto?, al comienzo y poder entrelazar las ideas. Esto lo podemos ver específicamente en la cita de: esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo a una cuestión de aparcerías, punto suspensivo, podemos ver que el mayordomo, ¿cierto?, ya no estaba con el hombre o con el personaje principal que queríamos al principio. Y luego, cuando ya nos encontramos en el mundo ficcional,
nos dice, los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Entonces existe como esta relación entre dos mundos diferentes, pero que al final se unen en uno solo. La otra parte, ¿cierto? Sería que cuando existe este encuentro entre la novela, la ficción, con el protagonista al comienzo de la historia. Dice, primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Entonces ahí estamos viendo de que se integra a la historia del mundo real personajes totalmente ajenos, pero que se vuelven parte de la historia y que atrapan al lector. También otro punto importante es que se menciona muy detalladamente al comienzo las acciones que hacía el protagonista en el sitio en el que se encontraba, ¿cierto? En el sillón de terciopelo verde, con su libro, ¿cierto? Y eso también aparece al final, cuando ya se lleva a cabo lo que sería, ¿cierto?, el asesinato final, que sería a la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Al final podemos ver de que son como dos historias paralelas que se unen en una sola y finalmente crean como ese aspecto de asombroso, ¿cierto?, de inesperado por parte del lector, que sería como una de las características que busca el extrañamiento, de poder llevarnos más allá de lo que sería lo común y corriente y llevarnos más a los detalles, más a los aspectos como mucho más estéticos de la obra. El siguiente aspecto va por parte del análisis del lenguaje y aquí hemos querido resaltar un poco el tema de cómo se modifican las palabras o cómo se organizan o reorganizan las frases para poder generar una diferente actitud en el lector. Aunque la historia abarca, ¿cierto?, un asesinato y la combinación entre el mundo real y ficcional de una novela, podemos encontrar pasajes en donde nos hacen imaginarnos cosas diferentes a lo que sería la realidad común y corriente. Esto lo podemos ver en la cita donde dice, gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo de alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Podemos imaginarnos, ¿cierto?, esto de que el protagonista se va desmigajando a lo mejor mientras va leyendo y va avanzando la novela, pero también podemos imaginarnos que el aire ya no es algo estático, algo que solamente roza nuestro rostro, sino que es algo que ya danza, que se mueve dentro del entorno que estamos leyendo y nos hace, ¿cierto?, movernos junto a él. Otra cita, ¿cierto?, sería cuando dice, un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes. Aquí podemos ver, ¿cierto?, que hace una especie de asimilación entre lo que sería, ¿cierto?, un arroyo, un riachuelo, con las de las serpientes, que siempre se encuentran en constante movimiento, igual que un oleaje, igual que la corriente. Entonces podemos verlo algo así, pero mucho más turbio. Algo que nos hace, ¿cierto?, que se nos paren los pelitos y veamos que ya no es solamente algo que pasa, ¿cierto?, que sentimos el ruido, sino que ahora es algo mucho más tenebroso, mucho más escalofriante. Y la otra cita, ¿cierto?, que podemos ver es cuando nos dice que desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. Aquí podemos ver que dice la sangre galopando en sus oídos. Es algo que nosotros como seres humanos a lo mejor ni siquiera lo hemos sentido, ni siquiera le hemos prestado la atención suficiente. Pero es algo que uno se puede imaginar, por ejemplo, cuando está muy agitado, cuando está con mucha presión, ¿cierto? Siente esto de a lo mejor una presión, no tanto como una sangre galopando, ¿cierto? Pero aquí el lenguaje nos hace, ¿cierto?, imaginar cómo realmente sucede eso cuando estamos en una situación de peligro o en una situación, ¿cierto?, de miedo. Entonces esto es lo que pasa cuando el lenguaje, ¿cierto?, se adecua, cuando tratamos de modificarlo para que genere un impacto en el lector y una forma mucho más fuera de lo común y también trata, ¿cierto?, de no alejarse de los aspectos como objetivos o concretos. Siempre está ahí tratando de enfocarnos, ¿cierto?, en lo que nosotros conocemos o lo que nosotros ignorábamos, ¿cierto?,
de acuerdo a esta automatización constante en el ser humano. A modo de conclusión, podemos decir que el formalismo ruso finalmente se utiliza como un método de análisis a la forma de la obra y no tanto al contenido. También podemos decir que el objetivo de estudio es el texto, sin ir más allá al contexto, al autor, sino que solamente se enfoca en la forma, en cómo está construido, qué elementos utiliza, etc. Y también cabe recalcar que la forma trabaja en conjunto y con el contenido. No son algo, ¿cierto?, independientes entre sí. Porque muchas veces la pura forma es el contenido en sí mismo. Si no estuviera esa forma, probablemente el significado ya no sería el mismo. Esa ha sido nuestra presentación. Esperamos que haya sido de su agrado y quedamos atentas ante cualquier duda o consulta. Muchas gracias.